Parque Natural del Barranco del Río Dulce está integrado en la red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha, un entorno que disfrutar y visitar, pero para lo que resulta indispensable partir de sus dos centros de interpretación, ubicados en Pelegrina y en Mandallona. ¿Cómo llegar? Es muy sencillo, sus monitoras Lara Castellanos y Montserrat Galve nos lo indican. Bien, pues hoy estamos en el Centro de Interpretación de Mandallona. Es uno de los dos centros de interpretación que tiene el Parque Natural y para llegar al Centro de Interpretación de Mandallona se puede acceder por dos sitios. Bien tomando la carretera CM 1003, que sale de la salida 61 de la autovía A2, o bien podemos coger la carretera de Sigüenza desde la salida 104 de la autovía A2 y cogeremos la CM 1101. Pues estamos en el centro de interpretación de uno de los centros de interpretación del Parque Natural del Barranco del Río Dulce, en Pelegrina. Pues dependiendo de dónde vengáis, tendréis que venir por una carretera u otra, pero en principio desde la A2 tenéis dos salidas, una salida en el 104 y otra salida en el 118. Pues para llegar hasta el centro de interpretación, primero deberíais de dejar vuestros coches aparcados en el nuevo parking, bajaríais por un senderito que es cortito en dirección al pueblo, veríais las indicaciones, la señalética donde empiezan las rutas, pero deberíais seguir subiendo un poquito más, metiéndose en el pueblo hacia la plaza y ahí justo se ubica el centro de interpretación. Los horarios van cambiando según la estación del año. Ahora en otoño se abre sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Desde los centros de interpretación también se hacen visitas. Hay un programa que se llama Explora tu espacio, que va dirigido sobre todo a colegios, institutos, incluso facultades. Y bueno, las actividades consisten, por supuesto, en visitar el centro de interpretación, todos los recursos que tiene el Parque Natural, porque no olvidemos que engloba tanto ciencias naturales como ciencias sociales. Entonces tenemos un libro abierto para aprender. Bueno, pues yo soy de la opinión de que es muy importante visitar el centro de interpretación previo a nuestro descubrimiento del Parque Natural, porque vamos a conocer mucho más de cerca lo que hay en el parque, todos esos seres, todos los diferentes ecosistemas, la importancia del respeto hacia ese medio natural. Y así las personas cuando vayan a visitarlo, ya cuando vayan al parque in situ, lo van a percibir de otra manera, lo van a observar, lo van a querer, lo van a amar. Aquí lo que hacemos es una labor de educación ambiental, sensibilizar a las personas, sensibilizar a la sociedad de la necesidad de conservar ese medio natural, no solamente porque lo vemos que es bello, sino porque también lo necesitamos para sobrevivir como especie. Bueno, en mi opinión, yo creo que resulta más interesante visitar el centro de interpretación primero, porque a la hora ya de dar vuestro paseo vais a ir ya con ciertos conocimientos adquiridos del lugar que vais a visitar. Su paseo pues sea mucho más rico a partir de haber visitado el centro. Pues podemos explicar desde las envergaduras de las aves, tienen acceso a los fósiles que hemos encontrado en el parque, en fin, todas aquellas preguntas que ellos tengan, y si no las tienen, procuro yo formulárselas, y en mi opinión pues se van bastante contentos por la experiencia después de haber pasado por el centro, y mucho más sabios. El parque transcurre entre varios municipios y goza de figuras de protección que delimitan las actividades que podemos practicar en él. Es un espacio que abarca unas 8.300 hectáreas de espacio natural protegido y un área periférica de protección de unas 5.000 hectáreas en su
en su zona norte. Este espacio natural abarca varios municipios: Algora, Mandallona, en su pedanía de Aragosa, Mirabueno, luego también Sigüenza, con las pedanías de Pelegrina y La Cabrera, también Saúca, con su pedanía de Jodra, y Torremocha del Pinar. Estos son los municipios que abarca nuestro parque natural. Este parque tiene varias figuras de protección, desde ser un punto de interés geológico nacional, Pelegrina concretamente, luego tiene la figura de protección nacional del Parque Natural y además pertenece a la Red Natura 2000, tanto por ser una zona de especial protección para las aves como ser un lugar de interés comunitario. Y todo esto es gracias a su gran biodiversidad, por sus valores naturalísticos elevados, tanto a nivel de especies florísticas y faunísticas, como su relieve y orografía. Aquí lo que podemos realizar en este lugar es caminar, ir en bicicleta y disfrutar de lo que nos ofrece el entorno, disfrutar de todos los valores naturales que tiene el parque. Obviamente no es un parque para hacer escalada, no es un parque para hacer piragüismo, pero sí es un parque para poner en marcha todos nuestros sentidos y disfrutar de los diferentes ecosistemas y de toda la variedad de vida que tenemos en este pequeño entorno. La importancia ambiental característica del Parque Natural del Barranco del Río Dulce se deriva de un proceso geológico relevante: la excavación por el río de un profundo cañón en potentes estratos de calizas. Especialmente indicado para senderismo y ciclismo, permite rutas cómodas y aptas para todos los públicos. A partir de los 230 millones de años, que no sé si es mucho o poco, todo esto estaba cubierto por el mar. De hecho, el límite de costa estaba un poquito más para allá de Sigüenza. Entonces nos encontramos en un barranco originado por aquellos antiguos fondos marinos que nos dan las rocas calizas. Y luego ha sido el río Dulce, hace apenas 2 millones de años, que ha formado el cañón, horadando esta roca a su paso. Estas rocas depositadas en fondos marinos, luego otras rocas que se han asentado a lo largo del tiempo en periodos más secos, estuvieron sujetas a unos movimientos de la corteza terrestre conocidos como orogenia alpina, que deformaron la corteza terrestre de este entorno, dando lugar a estructuras de plegamiento, es decir, a zonas como si fueran un acordeón, con zonas altas y con zonas bajas. Eran estratos relativamente nuevos, relativamente recientes, con lo cual, ante los empujes de la tectónica de placas, ante los empujes del acercamiento entre la placa africana y la placa eurosiberiana, tendieron a doblarse o a arrugarse como un papel. Con la erosión, bueno, muchas de esas zonas altas quedaron hechas páramos, dijéramos. Pero gracias al río Dulce, gracias a la actuación de las aguas, nos han dejado ver, nos han descubierto cómo fue ese pasado tormentoso de la historia de la Tierra. Uno de los principales agentes erosivos ha sido el río Dulce, que es el que ha formado el cañón, el tajo en la roca. Pero efectivamente, además, el agua, no solamente en el río, sino el agua es capaz de meterse en las grietas de las calizas. Luego aquí en invierno hace mucho frío, ese agua se congela, aumenta su volumen y va fraccionando la roca. Entonces aparecen las glebras. Hoy podemos ver que el río Dulce es un río pequeño, pero en el pasado fue un río poderoso, fue un río fuerte, fue un río capaz de horadar, de esculpir sobre el terreno esta hoz fluvial. Por lo tanto, podemos decir que el río Dulce es la arteria principal de este lugar, es la fuente de vida, porque el río Dulce está limpio y alberga vida. Bien, en todos esos pasos medios, el río Dulce, en su trabajo de esculpir, como si hubiera sido un alfarero,
nos ha dejado diferentes hábitats, y en estos hábitats se han adaptado a vivir diferentes tipos de vida, diferentes tipos de seres. Este paisaje que podemos observar ahora mismo aquí en Pelegrina, en el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, es un paisaje en mosaico. Y este paisaje en mosaico nos ha llegado heredado de las personas que vivieron en estos lares en tiempos pretéritos. Pues gracias a la ganadería tradicional, a la agricultura tradicional, al pastoreo, pues podemos nosotros disfrutar de estos paisajes. Entonces han sido ellos los que han provocado que nosotros ahora disfrutemos. En un momento dado, incluso los apicultores, ¿no?, con la polinización de las plantas, todos estos usos tradicionales no perjudicaron, sino que enriquecieron al paisaje y a las especies. Cada espacio del parque natural, eso sí, tiene sus peculiaridades. Os he hablado que podemos encontrar en ciertas zonas umbrosas, nemorosas del parque, bosquetes de tilos, y también podemos encontrar un árbol muy característico que es el arce de Montpellier, que ahora en periodo otoñal es maravilloso porque nos ayuda mucho en el contraste de colores. Frente al amarillo de los chopos, los arces tienen la hoja roja, entonces es un contraste visual muy llamativo y muy bonito para disfrutar ahora en el otoño. En cambio, por las cuestas vamos a encontrar nuestro bosque mediterráneo de encinar, sobre todo, pero las zonas donde los suelos están muy lavados, son muy pobres, donde afloran las piedras por el suelo, ya no van a poder medrar las encinas. Vamos a encontrar un estrato arbustivo, formado por enebros y por sabinas, que nunca van a alcanzar el porte de árbol, siempre van a tener pues un porte arbustivo. Y las encinas nos van a crecer en las cuestas de Solana. En cambio, en las cuestas de Umbría son las que miran al norte y al este. Ahí vamos a encontrar ya bosquetes de quejigos, que ahora también en el otoño nos acompañan con sus colores, porque como ya sabemos, la encina no pierde la hoja, pero el quejigo sí, y ahora ya va adquiriendo esas tonalidades verdes claritas y amarillas. En cambio, en las paredes rocosas, pues ahí no vamos a encontrar ningún tipo de árbol, pero sí vamos a encontrar plantas muy delicadas, en su apariencia. Estamos hablando de las plantas rupícolas, que en realidad son plantas muy duras, están creciendo en terrenos muy duros, en terrenos muy hostiles, crecen en la roca, pero tienen sistemas radiculares muy largos que meten por las grietas de las rocas y sacan los pocos nutrientes y el agua suficiente para poder vivir. Hablar del Parque Natural del Río Dulce es hablar de un símbolo para la divulgación de la naturaleza. Félix Rodríguez de la Fuente encontró en este entorno su refugio y se enamoró de él. Fue el lugar desde el que poner en valor las especies que en él residen. Este entorno fue el escenario de la grabación de varios programas de la conocida serie documental El hombre y la tierra, con la que se empezó a hablar de la necesidad de proteger todas las especies independientemente de su tamaño. Los vecinos del lugar lo recuerdan con un mirador que no podemos dejar de visitar, porque cerrando los ojos podemos intuir las experiencias que él vivió. Bueno, yo tengo entendido que Félix encontró este sitio practicando la cetrería. Él era cetrero y al llegar a este sitio en concreto pues se maravilló pues por el barranco, por el río, y efectivamente aquí estuvo durante 4 años consecutivos, del 74 al 78, rodando sus documentales o películas, como él las denominaba.
Y como bien decía antes, la verdad es que este entorno no solamente es bonito a nivel paisajístico, sino que tiene un entorno, una riqueza natural muy importante. Entonces aquí podías encontrar varios tipos de bosque, tenías tu bosque de ribera, tenías tu bosque mediterráneo, tienes las parameras, tienes el fondo de valle, tienes las estepas, las falsas estepas que podrían ser Las Vegas. Entonces le daba a él mucho juego para grabar todo tipo de fauna, porque todos estos hábitats distintos luego están ligados a su vez a distintas especies de fauna. Entonces era un sitio muy rico, digamos que prácticamente, no voy a decir toda, pero mucha de la fauna ibérica la podía rodar aquí en el mismo sitio. Desde mi punto de vista puso a muchas especies en valor, ¿no? Empezando por las alimañas, ¿no? Que antes pues, se perseguían, ¿no? A las alimañas. Pero vamos, lo más emblemático que les sorprende a los visitantes pues son las escenas, por ejemplo, del águila real y la cabra, que están rodadas aquí en el cañón. Todas las escenas del lobo ibérico también están rodadas aquí. No sé si os acordáis del pequeño Gaspar, el pollo de Alimoche, que ahí nos demostró que su comportamiento de la rotura de los huevos de avestruz no es un comportamiento aprendido de los progenitores, sino que es un comportamiento heredado. En fin, la nutria también, si os acordáis, o ya animalitos que no por ser más pequeñitos son menos importantes, como el duendecillo del bosque, el lirón careto. Pero vamos, serían la mayoría, como os digo, la mayoría de estas especies están rodadas aquí. Y gracias a él, pues, se empezaron a proteger las especies animales, porque antes sabe que vuela la cazuela y a partir de él, pues ya empezaron a legislar leyes de protección, sobre todo, en este caso, a las rapaces ibéricas. Su labor y dedicación sentaron las bases del respeto y protección del medio natural, calando profundamente en los espectadores españoles, sobre todo en los niños. Félix, desde sus inicios, aprovechó los medios de comunicación de masas como vehículo divulgativo con el objetivo de dar a conocer, valorar y conservar nuestro valioso patrimonio natural. Cualquier época es buena para visitarlo porque en cada estación podemos fijarnos en detalles que en otra época del año pasan desapercibidos. El otoño es muy buena época para visitar el parque porque bueno, pues los árboles se ponen su vestido otoñal, comienzan a tirar la hoja, tapizan el suelo, hueles la caída de la hoja. Es maravilloso visitar el parque en otoño. Pero la primavera tampoco es desdeñable, es el renacer de la vida. Los árboles empiezan a brotar, las flores comienzan a salir. Daros cuenta que aquí tenemos diferentes ecosistemas. Tenemos el páramo de la Alcarria, en el que se van superponiendo floraciones, muchas de ellas de plantas aromáticas que además nos dejan el aroma, no solo la vista, sino también podemos disfrutar del aroma. Entonces tenemos una superposición de colores muy interesante y por supuesto no solo el despertar de la vida de las flores, sino que también es el despertar de la vida de todos los seres que empiezan sus cortejos, empiezan sus nidadas. Entonces bueno, pues el pasear por el río Dulce es ir a un concierto gratuito. Si venimos en primavera por la mañana pronto, bueno, y caminamos a la vera de la ribera del río, pues nos van acompañando multitud de pequeños pájaros que viven en ese abrigo, en esas marañas cerca del río, porque bueno, pues unos están pescando, otros están de cortejo, otros están comiendo algún tipo de grano, de semilla, otros están cazando insectos. Y bueno, y conviven todos juntos en armonía, aunque tengamos muchos sonidos diferentes. Por supuesto que las copas de los árboles pues ya las van a ocupar otras especies más grandes, pues podemos encontrar en esas copas pues las oropéndolas, el taladro del pájaro carpintero o el pico picapinos, que es como lo llamamos, o a veces poder volar el pito real también por ahí. En cambio en otoño
Podemos ver las parejas de arrendajos buscando las bellotas y oyéndolos tan ruidosos moverse por las copas de los árboles. Otras aves ya de mayor tamaño y mucho más espectaculares, bueno, pues puede ser el águila real, puede ser el águila calzada, también podemos ver algún milano volando por ahí, pero quizás lo que más nos llame la atención es la colonia de buitres leonados que están desde las almenas de las rocas mirándonos o a veces sobrevolando sobre nosotros, y como el barranco tampoco es muy alto, los podemos ver muy cercanos a nosotros, sobrevolar, y eso es maravilloso, cientos y cientos de buitres sobrevolando por encima de nosotros y tan silenciosos porque no los oyes, pero puedes ver la sombra moverse a tus pies y así te das cuenta que los tienes encima de ti. Otros más ruidosos albergan el roquedo también. Podemos oír los grupos de chovas piquirrojas, todas haciendo ruido y salteando de una roca a otra. Y por supuesto no podemos olvidar las rapaces nocturnas que tenemos en el parque, el búho real, el búho chico, y todos comparten el mismo entorno, pero todos están aquí. Sí, la verdad es que las particularidades, sobre todo aquí en Pelegrina, del parque, como son, pues es muy accesible, las rutas son de muy baja dificultad, apenas tienen desnivel y la verdad es que cualquier tipo de público en principio podría hacer las sendas que están señalizadas. Y otra condición es pues, que estamos muy cerca de grandes poblaciones como podrían ser Madrid, incluso mucha gente de Valencia viene, de Barcelona. Y sí, la verdad es que por todas estas circunstancias, la verdad es que lo visita todo tipo de público, pero en concreto mucho familias, sí, mucho las familias con niños. A mí en concreto no me gusta hablar de tiempos, me gusta hablar más de kilómetros, porque luego cada uno pues, se toma su tiempo, ¿no? Pero la ruta más sencilla, más accesible y también de las más bonitas es la ruta de color naranja, que sale de aquí mismo del pueblo y discurre por el fondo de valle, se va paralelos al río. Esta ruta no llega a los 4 kilómetros y es en llano, entonces es accesible para todo el mundo. Pues hay personas que lo hacen en 1 hora, pero hay personas que se lo hacen en 3, pero la más cortita y sencilla apenas tiene 4 kilómetros. Sí, es cierto, tenemos que tener muy en cuenta que estamos en un espacio protegido. Sí, es un parque, pero es un parque natural, es un espacio protegido. El primer objetivo es la conservación del paisaje y las especies, y luego vendría el ocio. Entonces, lo primero que hay que hacer es aparcar los coches en los sitios establecidos para ello. Y luego, algo muy importante, que no solamente en este parque, sino en todos los parques, lo que debemos hacer es no salirnos de las rutas establecidas por la dirección de los parques. Mucha gente, sin saberlo, pues va siguiendo rutas de Wikiloc, y estas rutas no están permitidas en principio por el parque, sobre todo si pasan por zonas sensibles y en épocas sensibles, porque sin saberlo podemos estar perjudicando a especies como el águila perdicera en época de cría, que está en peligro de extinción, y muchas veces los visitantes no saben que están perjudicando. Entonces tenemos que tener en cuenta que en los parques, en las zonas protegidas, solo las rutas establecidas por los parques. No debemos salirnos ni siquiera de los senderos, porque sin saberlo nos salimos del sendero y estamos pisando una comunidad de plantas en esas piedras que además son muy pequeñas, pensamos que solo son piedras, pero no. Sin embargo, esas plantas también están protegidas a nivel europeo y están en ese sitio solo ahí porque sus condiciones son esas exclusivas, y sin saberlo pues estamos molestando a las especies. Bueno, pues que seamos responsables con el entorno, que sepamos los senderos que debemos seguir, que sepamos las cosas que podemos y no podemos hacer,
porque no podemos arrancar plantas, no podemos darles patadas a las piedras, porque debajo de esa piedra seguramente haya un ser viviendo, no podemos molestar, ni podemos ir cantando ni dando gritos, porque hay otros seres que están anidando o que están tranquilos en sus rocas y tienen que mover un gran peso para desplazarse, y es una energía que tienen que guardar para poder alimentarse. Entonces, esa es la función que realizamos los monitores, los educadores ambientales en el centro y en el Parque Natural. El entorno de la naturaleza que lo envuelve se entremezcla con un patrimonio rico y variado que vamos descubriendo a lo largo de nuestra visita. Bueno, el caso es que cuando los cristianos trasladan su frontera al Tajo, empiezan a repoblar la zona y con ellos traen una forma de arte que se ha ido expandiendo desde Europa a través de los caminos de Santiago y está ya muy asentada en la meseta norte. Es el arte románico. Se supone que hay grupos de canteros, de artesanos que van yendo de pueblo en pueblo y van construyendo estas pequeñas iglesias, que son las iglesias románicas. El románico siempre tiene un canon, siempre que se ubica en un lugar y el lugar lo permite, se va a establecer de la siguiente manera. Son templos de una sola nave, con el altar que mira siempre a levante. El altar se va a componer de un ábside o altar semicircular, siempre mirando a la salida del sol. Los pies del templo compuestos por una espadaña, es decir, una pared con vanos, para albergar las campanas y llamar al culto, siempre van a estar mirando al oeste. Y la puerta principal del templo siempre va a estar mirando al sur. Además, esta puerta generalmente va a estar porticada, porque se supone que los edificios o los templos románicos eran lugares multiuso, es decir, no solo enseñaban el culto y la palabra a la gente, sino que también servían como pequeño lugar de reunión de la comunidad, bien para la toma de decisiones o bien para la celebración de algún tipo de evento. Aparte de este patrimonio religioso, también tenemos un patrimonio militar muy interesante por toda la comarca, porque no olvidéis que os he hablado de esas torres, esas atalayas musulmanas, pero cuando llega el cristiano tiene que poner sus fortalezas porque estamos en guerra, estamos en tierra de frontera. Entonces los cristianos se dedican a construir castillos por todo el entorno. Estos castillos, aunque la línea con los musulmanes pase a la retaguardia ya en el siglo XIII y XIV, van a seguir teniendo una función militar, porque los reinos cristianos también guerreaban entre ellos. ¿Hasta cuándo tienen nuestros castillos una función militar? Pues hasta finales del siglo XV, cuando ya los reyes católicos unen los reinos de Castilla y Aragón. El papel militar de los castillos se pierde. No obstante, ahí van a residir señores, ahí van a residir nobles. Tal y como estamos mostrando, son muchas las rutas que se pueden llevar a cabo a lo largo de este parque natural, largas y cortas, con mayor o menor complejidad. Eso sí, lo fundamental es hacerlo mientras nos fundimos con la naturaleza, siendo responsables y en armonía. Los centros de interpretación están abiertos a temporada aquí en nuestra región y en concreto en nuestra provincia. Abren generalmente desde la época de Semana Santa hasta finales de noviembre, o sea que tenemos una extensión de unos 7 u 8 meses que podemos visitar estos centros. En los centros también se hacen muchas actividades de educación ambiental. Si nosotros nos metemos en la página web de Áreas Protegidas Castilla-La Mancha y clicamos cualquiera de los 7 parques naturales que tenemos en la región, podemos ver cómo van saliendo actividades mensualmente que pueden ser muy variadas. Pueden ser actividades de geología, pueden ser actividades de descubrimiento de los seres del río, pueden ser actividades de estrellas. Bueno, las hay muy variadas. Y bueno, son accesibles tanto para familias como para adultos y siempre aprendemos algo. Lo importante es que siempre vamos a aprender algo de educación ambiental, una educación que va a ir con nosotros a lo largo de nuestra vida.
Aparte de esas actividades que ofrecen los espacios naturales protegidos, desde los centros de interpretación también se hacen visitas. Hay un programa que se llama Explora tu espacio, que va dirigido sobre todo a colegios, institutos, incluso facultades. Y bueno, las actividades consisten, por supuesto, en visitar el centro de interpretación, todos los recursos que tiene el Parque Natural, porque no olvidemos que engloba tanto ciencias naturales como ciencias sociales. Entonces tenemos un libro abierto para aprender. Una cita ineludible la que tenemos con esta joya de la naturaleza de la provincia de Guadalajara. Una oportunidad para respirar, cargar pilas y conocer nuestro patrimonio natural con la guía de los centros de interpretación de Pelegrina y Mandallona, como cómplices imprescindibles.